Estamos tutti paesani in quarantena en el hogar. Y tutti per un caldito de murciélago, allá en Wuhan. Cristiano, molto fiestero y pachanguero, non siamo más. Perché sana distanza andiamo tutti a practicar. Que este virus nos la va a pelar, que este virus nos la va a pelar. Corona va, nos la va a pelar, corona va. Difficile con la familia tanto tiempo resulta estar. Metámosle desde impaciencia y volta, creatividad. En forza la curvatura de contagio, hay que achatar. Alerta, noticias falsas y rumores, no hay que escuchar. Que este virus nos la va a pelar, corona va. Nos la va a pelar, corona va. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este estudio de Morenos Preguntones. Tenemos aquí en el estudio nada más y nada menos que a uno de los principales generales de la salud de este país. Se llama Gustavo Ríez Terán y es el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Así que vamos a darle la bienvenida. Hey, Arte, ya acá el invitado, ya estamos esperando. Ya llegó, perdón. Bienvenido. Ay, no, que no. Bueno, ya estamos aquí. Además, haz tu silla más para allá. Sí, ¿verdad? Hay otro set allá al lado. Si te Ahorita vengo. Es saludo de corazón. Saludo de corazón. Sí. Bienvenido. Doctor Gustavo Ríez Terán, bienvenido al Averno. ¿Te podemos hablar de tú? Absolutamente. Okay, muchas gracias. Oye, pues en los últimos días ha habido todos somos expertos en epidemiología, todos somos expertos en infectólogos. Una epidemia de expertos. Con la cosa de que no lo somos. Así es. Por eso te invitamos a ti, que tú sí eres experto en estos asuntos. Hay muchos expertos, sí. Oye, sí, es fabuloso el equipo. Pero no tantos, ¿no? Es como epidémico lo que está ocurriendo con la gente que de repente se ha vuelto experta Sí, esa es otra epidemia. En virus, en epidemiología, en infectología, en modelar matemáticamente lo que va, en predictores casi videntes de lo que va a ocurrir. Sí. Afortunadamente tú no eres ninguno de esos, sino tú eres realmente un infectólogo de verdad. Y yo lo que he visto es como dos extremos. Bueno, he visto muchísimas cosas, pero hay como dos extremos. Por un lado, la gente que dice esta es una pandemia terrible, la peor en la historia de la humanidad, todos vamos a morir. Y por el otro lado hay gente que dice es una gripe más. Realmente no es tan grave. Y sobre todo dan números diciendo, bueno, en el 2018 hubo casi 1 millón de enfermos de gripe estacional y 15,000 muertos. ¿Por qué ahora tanta paranoia con el coronavirus? ¿Realmente es una gripe más? La respuesta es no es un catarro común, no es una gripe más. Hay diferencias entre, primero, en lo que es epidémico o endémico, el número de casos que tú esperas de una enfermedad en un determinado tiempo. Eso es endémico. Epidémico es cuando aumenta el número de casos en ese mismo periodo de tiempo de lo esperado. Y pandémico significa algo más amplio que se disemina en varios países, regiones del mundo, más que países, y obviamente países, y es lo que está ocurriendo actualmente. Pero hay otras diferencias más importantes todavía, por ejemplo, para compararlo con el virus de la influenza, que bueno, tú lo pusiste de ejemplo,
es de que el virus nuevo, el SARS coronavirus 2, que es el agente causal de la enfermedad que se llama COVID-19, las siglas significan enfermedad infecciosa por coronavirus 2019, porque en 2019 apareció. Las diferencias hay tres fundamentalmente. Una, en el caso del coronavirus, pues es un virus nuevo, completamente nuevo, nunca antes había estado, y eso tiene implicaciones. Un virus nuevo que entra a un organismo humano, obviamente el organismo humano no lo reconoce y no tiene defensas para poder controlar o neutralizar a ese virus, eso es muy importante. En segundo lugar, pues no hay tratamiento para este nuevo coronavirus, y en tercer lugar, no hay vacuna que prevenga la infección. Y las tres condiciones podrían ser posibles en el virus de la influenza estacional, por ejemplo. Esas son las grandes diferencias. El virus de la influenza, pues hay un medicamento que aún con cierto debate, pues sabemos que puede ser útil para tratar la influenza. Y número dos, hay un sistema inmune que, quieras o no, ya tiene alguna memoria con estos virus y podría tener un papel para controlar la infección. Y en tercer lugar, hay una vacuna que, aunque no protege al 100%, de hecho ninguna vacuna protege al 100%, tiene un grado aceptable de protección por lo que se usa cada año. Pero entonces, porque hay algunos especialistas que incluso han cuestionado a la OMS por haber declarado la pandemia. Sí, hay criterios para declarar una pandemia, y los criterios se cumplieron y la OMS lo estableció en su momento. Hay otra cosa que preguntaste al principio sobre si era un catarro común o era realmente una enfermedad grave. Pues estas tres diferencias lo pone pues en el contexto de una enfermedad, primero, que puede atacar a cualquier ser humano, a cualquier persona del mundo, debido a que no hay una defensa para este virus. Y en segundo lugar, tiene una capacidad de transmitirse mucho mejor que que el virus de la influenza, por ejemplo. Y lo más importante, tiene una mayor letalidad en personas que tienen algún grado de compromiso de sus defensas. Y estas personas son los mayores de 60 años o que tienen alguna enfermedad crónica, como son diabetes. Por cierto, hay unos 12 millones por lo menos de personas con diabetes en el país. Hipertensión arterial, que por lo menos hay 32, 33, 34 millones de personas en el país con hipertensión arterial. Obesidad es muy importante, podría ser muy importante debido a la prevalencia de obesidad en México, y otras enfermedades crónicas como otras enfermedades del corazón o enfermedades de los riñones o enfermedades pulmonares, que también son muy importantes como factores de riesgo de una enfermedad grave, ¿no? Y se ha observado en otros países, son la población que tiene la mayor probabilidad de tener una enfermedad que requiera hospitalización o cuidados intensivos, y ese es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Estás hablando de casi la mitad de la población del país que está en alto riesgo de... Sí, teóricamente sí. Obviamente el virus tiene una tasa de ataque, es decir, en una población dada, aunque todos somos susceptibles, no todos nos infectaremos, o se infectarán, no sabemos, sino que puede infectar a 30% o 40% de la población. Si tú consideras, viendo yo ya estrictamente en la población de riesgo, estaríamos hablando de que si hay entre 10 y 14 millones de personas arriba de 60 años o con enfermedades crónicas susceptibles al virus, podría ser como la población en riesgo, pero a lo mejor un 30% de ellos infectarse, a lo mejor una gran proporción de ellos es asintomática, no tienen síntomas a la infección, es muy importante también, y un porcentaje puede tener síntomas leves o moderados, y un porcentaje bajo, que es alrededor del 15 al 20%, podrían tener enfermedad que requiera de alguna forma hospitalización. Bueno, esto está más que interesante, pero tenemos que ir con Cintia Bolio, La Chamuca, y regresamos.
rectorado. ¿Sabías que las mexicanas somos campeonas en sobrevivir a la violencia intrafamiliar? ¡Qué horror! Pero así es. En México, ser mujer y enamorarte es un deporte de alto riesgo. La violencia intrafamiliar puede causar distintos daños. Físico, como contusiones y trastornos cardiovasculares. Psicológico, como ansiedad, estrés postraumático, depresión. Y el costo social, como años de vida perdidos, disminución de la productividad o de la creatividad. Y si esto es un problemón en la cotidianeidad del patriarcado del terror, imagínate a miles de machirulos sin tolerancia a la frustración, obligados al encierro por esta contingencia. Se prevé que en la temporada de coronavirus aumente la violencia al interior de los hogares, de la mano del aumento de trabajo de cuidados para las mujeres, responsables casi exclusivamente por el mandato de género, que de igual manera son mayoría trabajando en servicios de salud, circunstancia en la que estarán más expuestas al contagio. Más contagio, más trabajo y más maltrato, no, pues miau. Un ejemplo reciente es China, en donde las denuncias por esta violencia específica se triplicaron respecto al año anterior. Las colectivas feministas, al ver la situación, ofrecieron cursos en línea a las mujeres para protegerse durante la cuarentena. Más que una cartilla moral, en nuestro país será necesaria una cartilla ética para enfrentar con amor, respeto y corresponsabilidad la eventual cuarentena por el coronavirus. Actuemos juntas y juntos. Abrazos no, y trancazos tampoco. Con tan alegre panorama, mujeres, más vale que nos consigamos armaduras, máscaras antipeste, desinfectantes, flit y otra cosita ahí arriba, llamada autodefensa, para cuidarnos de ese virus más peligroso que seguirá aquí cuando el coronavirus sea parte del pasado. Sí, el machovirus. Mucho ojo, amigas. Los más recientes estudios de la física cuántica han llegado a la conclusión de que el coronavirus y la política mexicana conforman todo un sistema de universos paralelos. Universos paralelos. En principio, los virus y la política se mueven en universos distintos, pero en México estos fenómenos se confunden y retroalimentan. Desde hace meses sabemos que está en curso un golpe blando, una estrategia afinada por la CIA que se centra en la manipulación mediática a través de medios y redes. En nuestro universo, desde hace meses, los grupos del viejo régimen impulsan campañas de descrédito en las que distorsionan noticias o mienten descaradamente. Hay una lluvia de mentiras. Como no tienen credibilidad, los grupos conservadores han buscado encabezar movimientos legítimos que no son suyos, como el de las mujeres. La llegada de la pandemia del coronavirus, COVID-19, ha sido utilizada por la derecha mexicana para arreciar su campaña de mentiras. Los comunicadores y psicólogos de la derecha han lanzado campañas de fake news para atizar el miedo que provoca la pandemia y generar terror, compras de pánico y rechazo contra las autoridades. En nuestro universo, la pandemia es impredecible e imparable. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido en varias ocasiones que la Secretaría de Salud de México ha manejado la crisis con responsabilidad. Difundir mentiras en plena crisis de salud es muy peligroso y muy irresponsable. Pone en riesgo vidas. Las mentiras y el fanatismo hicieron que la peste se expandiera en la Edad Media. Difundir mentiras en plena pandemia acusa una total falta de ética, pero resulta políticamente
muy redituable, pues se dirige a la parte de nuestro cerebro que se mueve por las emociones. Permite que la gente asocie a un actor político o a varios con el horror y el miedo. Durante esta pandemia, la derecha mexicana lanzó documentos falsos, fotos manipuladas, videos editados y hasta anuncios de muertos inexistentes. Entre el 20 y el 22 de marzo, la derecha y la Coparmex promovieron la destitución del presidente Obrador y la ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Esto demostró que el coronavirus y la derecha mexicana conforman un sistema de universos paralelos. ¿Será posible que exista una alianza entre el coronavirus y los conservadores mexicanos? ¿Hasta dónde, hasta qué universo es capaz de llegar la derecha mexicana en su afán golpista? A ver, Gustavo, pero no queremos espantar a nadie ni apanicar gente, todo lo contrario, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Es importante también considerar y reconocer que hay estrategias para tratar de mitigar al máximo, contener por un lado, que se ha hecho de manera excelente y conducido por el doctor Hugo López-Gatell, todos los mecanismos de contención de los casos importados que llegaron a México y con la infección y cómo contener con esta triada de estrategias de salud pública clásicas, que son la detección, aislamiento y el estudio de los contactos, que son los tres conceptos básicos clásicos de salud pública. Pero también hay ya en esta etapa donde la transmisión comunitaria se está dando, viene la siguiente etapa, que es lo que se acaba de decir hace un par de noches más o menos, también por el doctor Hugo López-Gatell, y que resulta fundamental para que la menor proporción de la gente se infecte, que es mantenerse en sus casas, trabajar desde su casa, mantenerse en su casa, no estar en contacto con el público. Yo podría agregar en este contexto para evitar que la población de mayor de 60 años se infecte. En los estudios que se han analizado hasta ahora de lo que se ha publicado en China, en Italia, en Francia, en España, en los países que más, Estados Unidos mismo, los países que más han sufrido las consecuencias de esta pandemia, hasta ahora, Irán, lo que se ha observado es que mantener a la población en las casas es importante, pero también se ha observado que la mayor parte de la población que se infecta está entre 20 y 60 años de edad. Y ahí están los millennials incluidos, ¿no? Entre 20 y 40 más o menos. Entonces yo enfocaría a esta población porque muy probablemente esta es la población que estaría infectando, no en el 100% de los casos, pero sí quizá mayoritariamente a la población en riesgo, que son los que finalmente con mayor frecuencia van a ir a los hospitales y van a requerir la infraestructura del hospital, que es limitada finalmente, para cualquier país podría ser limitada si no mitigamos esta curva. Nuestro objetivo es mitigar la curva. Una curva epidémica hace esto si uno no tiene ninguna estrategia, que es lo que yo dije en primer lugar, un aumento rápido en el número de casos y llegar a un pico y después desciende. Todo esto ocurre en promedio entre alrededor de 8 semanas. Importante entonces, la estrategia es, si ocurriera este pico epidémico, pues obviamente habría muchos pacientes que requerirían hospital y requerirían cuidados intensivos, y es aquí donde pondría en riesgo a nuestra capacidad de atender a todos en un mismo tiempo o en un tiempo muy corto. Pero lo que habría que hacer es achatar esa curva, bajar el pico primero y también que el pico sea en un tiempo mayor, para que la necesidad de ir al hospital y la necesidad de requerir de cuidados intensivos sea la menos posible y por tanto nos dé tiempo para atender a la mayor cantidad de pacientes, como esperamos que así sea. Y eso me lleva a la siguiente cuestión, o sea, ¿cómo nos agarra esto en México después de 30 y tantos años de regímenes neoliberales que en México y en el mundo se dedicaron a desmantelar los sistemas de salud públicos? Y aquí además también se infestó de corrupción. A ti te tocó ya lidiar con eso. ¿Cómo nos agarra en medio de todo esto? Pues
un poco mal parados porque es difícil en un año tratar de establecer rápidamente medidas para, ya no digas para una pandemia, déjame decirte, por ejemplo, las enfermedades que son las de riesgo para tener la enfermedad grave por coronavirus, pues son diabetes, hipertensión arterial, por ejemplo. Ambas enfermedades son los que predisponen a la causa número 1 de muerte en el país, que es el infarto del miocardio, del corazón. Y estas dos enfermedades en particular, si tú me preguntas del total de personas con diabetes y personas con hipertensión arterial en el país, ¿cuántas de ellas están controladas? Yo te diría no más de un 25 o 30%. Y esto ha ocurrido por lustros de desatención específica en estas poblaciones. Por ejemplo, hay 34 millones de personas con hipertensión arterial. La mayoría de ellas ni siquiera saben, ni sabemos que tienen hipertensión arterial. Y es una consecuencia de la no detección oportuna de la hipertensión arterial, que tiene que ver con un sistema de salud eficiente para poder hacerlo. Y lo mismo ocurre con la diabetes, ¿no? Entonces, si me preguntas de estos 34 millones de personas que se estima que tienen hipertensión arterial, ¿cuántos se han detectado? Yo te diría que la mitad aproximadamente. Y de esta mitad detectada, ¿cuántas personas están controladas? Yo te diría la mitad de estas. Por eso, cuando digo 25% están controladas, me refiero al total de los que sufren hipertensión arterial en este momento. Lo mismo ocurre con diabetes. Y este sistema, que se denomina la cascada de atención, es como un objetivo de un sistema de salud para poder mantener con la mayor estabilidad en salud a su población. Es decir, lo primero es detectar o por lo menos estimar cuántas personas tienen, detectar al mayor número de personas que tienen esa enfermedad, controlarla con el tratamiento. Obviamente es difícil, ningún país logra que el 100% esté controlada, el 100% esté detectada, pero sí el porcentaje debe ser por lo menos arriba de un 80% de ellas. Si esto hubiera ocurrido, pues esta población estaría muy bien controlada y por tanto, al estar controlada, probablemente el riesgo de tener la enfermedad grave por coronavirus sería mucho menor de lo que en este momento están teniendo. Lo mismo para obesidad, por ejemplo, y sobrepeso. Si no tenemos un control, la obesidad que se presenta en jóvenes sobre todo, pues no necesitan tener 60 años para tener de alguna forma un impacto en el sistema de defensas y por tanto no se defienden bien contra un virus nuevo como el que estamos viendo. Entonces no sorprendería que las personas con obesidad sean también uno de los factores de riesgo muy importantes para enfermedad grave. Oye, Gustavo, tú tienes muy pocos meses al frente de poco más de 5 de los meses. institutos nacionales de salud y de los hospitales de alta especialidad. O sea, llegaste a tu nueva chamba y te recibió una pandemia. Algo así. Uy, qué padre, todo un reventón para... Bueno, gracias por la chamba. Pero tú estuviste hace 10 años en la epidemia que hubo. H1N1. N1. 2009. Ya me parezco el Bester Gordillo que no sabía decir. Exactamente. Físicamente todavía no, pero ahí va. ¿Qué diferencias ves? ¿Qué cosas se pudieron aprender hace 10 años que ahora se pueden aplicar? ¿Cabe preguntarse eso o reflexionar sobre eso? ¿Cómo ves tú Pues la parte situación? igual de lo que preguntaba Toño, de qué tan preparados, o sea, qué tanto daño han hecho los regímenes anteriores y cuáles son las consecuencias. Esta es una consecuencia, obviamente, de no tener la infraestructura apropiada para, no solo para atender una pandemia, sino para infraestructura para atender otras enfermedades, ¿no? Hay varias diferencias. Primero, la pandemia del H1N1, o sea, influenza tipo A, subtipo H1N1, ocurre por primera vez en el mundo en México. O sea, el primer país en el mundo lo sufre en México y eso hace toda la diferencia, ¿no? No estábamos preparados y de repente se improvisó mucho
Y por fortuna hubo, yo pienso que una respuesta apropiada, pero también nos enfrentamos a un virus con baja letalidad, muy baja letalidad, y por tanto las consecuencias no se observaron, ¿no? Las consecuencias que se miden en número de personas que mueren por la epidemia o la pandemia. Yo creo que esa es la principal diferencia. Ahora estamos, yo pienso que hay un grupo comandados por el doctor López-Gatell que es extraordinario para haber planeado la respuesta y nos dio un poco de tiempo que esto se hubiese presentado no en México, sino en China. Nos dio 2 meses o un poco más, casi 3 meses para poder prepararnos y lo hicimos realmente. Yo recuerdo perfectamente cuando tenemos un chat en salud, cuando la OMS y desde China empezaban a brotar las noticias en el último día del año pasado sobre esta nueva neumonía posiblemente causada por un nuevo agente infeccioso. En el chat discutimos esto y nosotros enviamos un mensaje por correo electrónico a los directores generales que a mí me corresponde diciéndoles hay que estar preparados, es un buen momento para poder ver si nuestras estrategias de atención están bien, revisen todos los protocolos de atención de una epidemia y sí, se empezó a trabajar en ese sentido y por tanto pienso que al menos en nuestras instituciones, nuestros hospitales e institutos están bien preparados para recibir sobre todo los casos graves, que es nuestro foco de atención en este momento, ¿no? Oye, pero entonces todas estas acusaciones que son insistentes de que no se actuó a tiempo, de que qué irresponsabilidad, digo, son falsas, ya sé, pero ¿por qué tanta insistencia con eso? No lo sé, lo que puedo decir es que deberíamos separar perfectamente bien a la política de lo que está ocurriendo, ¿no? Este es un virus, no le va a importar al virus la ideología, el color político que se tenga, no le va a importar tampoco si es rico o es pobre. El virus va a atacar al organismo humano que tenga enfrente. Y muy importante, ¿no? Yo hablaba de esta población de millennials, o la población entre 20 y 50 años de edad en particular, el que tengan responsabilidad para realmente no subestimar al virus, aunque a ellos probablemente ocurra algo semejante a un catarro común, a una enfermedad tipo influenza un poco fuerte, pero lo van a superar. La gran mayoría de ellos van a superar el problema. El problema es que ellos pueden infectar a la gente vulnerable. Ese es el problema. Claro. Entonces, ¿cómo proteger a la gente vulnerable? Ese es el punto central de todo esto. Es lo que yo le decía ayer a mi hijo. Hijo, no me mates, pero yo vi que le brillaron los ojos. Muy raro. Cuando te tosía en la cara dijiste, eso tampoco existe. Oye, en otras palabras, si me dejan nada más, sí, claro, así como un mensaje a esta población millennial, decirles, cuando piensen en salir de casa, en este momento en que deben estar en casa, puede ocurrir 2 cosas. Uno, preguntarse, ¿estoy en riesgo de una enfermedad grave? La respuesta es no. O tengo riesgo de una enfermedad grave, si tiene obesidad, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, aunque sea joven, va a estar en este riesgo, ¿no? Como lo más probable en la mayoría de ellos que sea no, entonces pueden salir, pero siempre y cuando recuerden que van a regresar a sus casas y entonces van a poner al resto de la familia en riesgo. Y si en el resto de la familia hay personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con enfermedades de los riñones o pulmonares crónicos, esas personas son las que pueden llegar a los hospitales. Entonces, la mejor manera de mitigar el riesgo y cambiar la curva, achatarla, pues es justamente no saliendo. Y yo creo que también es importante que las personas que tienen síntomas leves o moderados, que puede ser cualquiera, se quede en su casa, no salga, no necesita ir por la prueba, no necesita ir a ningún lado, simplemente que se quede en su casa aislado,
marca el teléfono de la jurisdicción que le corresponda en todo el país, debe haber respuesta. Si es necesario, van a enviar a alguien para que les tome la muestra y se ensaye para saber si es coronavirus, simplemente para saber cuánto tiempo va a estar aislado, pero no para otra cosa, porque debe... Para saber con quién estuvo en contacto. Y para saber con quiénes estuvo en contacto, para estudiarlos y decirles, ¿no? Para que estén alerta. Si un contacto desarrolla síntomas, se vuelve un paciente y es esa cadena. Esta cadena es más difícil de controlar y hay un momento que se pierde porque es imposible seguir a todos los contactos, ¿no? La primera intención es contener al máximo, que ya se logró. Si ustedes ven la curva que tenemos, se prolongó muchísimo antes de tener el primer ascenso y esperemos que este ascenso sea lo menos pronunciado, lo menos vertical posible para que tengamos a los hospitales preparados y listos para recibir poco a poco a las personas y no de un solo. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, en Italia y en España? ¿Por qué se disparó tanto? ¿Porque no previeron? ¿Se tardaron en aplicar Una de medidas? las hipótesis es de que se tardaron en imponer las medidas. Y falló también, al menos en parte, la contención en esta primera etapa de los casos importados, que es el primer escenario del que se habló mucho en las últimas semanas. Oye, y una pregunta que también se hace mucho la gente es, ¿por qué no hay vacuna todavía? O sea, los experimentos que se están haciendo, ¿cuál es el proceso para crear una vacuna ante una pandemia así? Es una buena pregunta porque se ha hablado mucho, en Estados Unidos se habló mucho y de repente el presidente dijo que en 2 meses o 3 meses se podría tener una vacuna. Exacto. Es irreal. El tiempo promedio para obtener una vacuna de manera rápida está entre 12 y 18 meses. Y eso trabajando intensamente los científicos y demás. En este caso particular, la primera etapa, el 11 de enero, o sea, muy poco tiempo después de haberse descrito los primeros casos en China, el 11 de enero, los investigadores de China publicaron la secuencia completa del virus. Eso fue importantísimo para saber dónde dirigir alguna defensa, que es lo que se obtiene con una vacuna, que pudiera sintetizarse y poder ser administrada a una persona para defenderse, como darle memoria al sistema inmune para defenderse antes de que se infecte, ¿no? Antes de que tenga la infección real. Bueno, esta primera fase se obtuvo en un tiempo récord. Del 11 de enero a hace 2 o 3 semanas más o menos ya se tenía los primeros prospectos de vacuna. Pero de ahí a que se le aplique a alguien la vacuna y pueda prevenir la enfermedad, pues pasa más tiempo. Se requiere una fase 1 de prueba, que es el primer concepto en medicina es no dañar. Ese es el concepto básico, clásico de cualquier médico, cualquier investigador, no dañar. Entonces uno tiene que estar seguro que eso que uno descubre y que propone para una vacuna no dañe. La fase 1 es buscar que no dañe, se llama seguridad. Entonces se aplica a voluntarios sanos para saber si ocurre algún efecto nocivo o, en otras palabras, para confirmar la seguridad de la vacuna. Si se confirma, eso dura 2 o 3 meses aproximadamente. Si se confirma la seguridad de la vacuna, uno tiene que probar si es eficaz. Entonces sí, la aplico a otros voluntarios y quiero saber... ¿Ya contagiados? No, a voluntarios sanos. Okay. También la fase 2 o fase 1B, como quiera llamarse, hay muchas divisiones dentro de la investigación clínica, para saber si es eficaz y en voluntarios sanos. Obviamente el objetivo cuál va a ser, que es que una persona sana, en el momento que se exponga al virus, o no se infecte o lo neutralice rápidamente, con una respuesta contra el virus. Y lo que la vacuna hace es, se inyecta antes a la persona, le hace producir anticuerpos. Eso. Y entonces se controla cuando el momento que llega el virus realmente. A ver, entonces, nomás por por partes. La vacuna, ¿qué es lo que qué información le tiene que dar al cuerpo? ¿Es una programación así de te tienes que ir contra esto? Digamos, en un protocolo simple, uno primero, en esta secuencia del virus, uno tiene que determinar qué parte del virus
provoca la mayor y la mejor respuesta de anticuerpos contra él. Sí, se llama la respuesta, la parte antigénica del virus. Los anticuerpos van dirigidos contra esa parte antigénica. Entonces, lo primero es que se tiene que ver cuáles son los mejores prospectos de que se puedan producir anticuerpos. Una vez que tú produces anticuerpos, pero además que los sitios donde se neutraliza el virus, que tiene sitios de neutralización. Entonces, los anticuerpos se dirigen hacia eso y neutralizan el virus. Evitan que entre a una célula, y si no entra en una célula, todo virus requiere de una célula para poder replicarse. Si no entra una célula, entonces el virus pues se muere finalmente, ¿no? Entonces, la etapa 2 ya es buscar la eficacia de la vacuna, y la etapa 3 es demostrar esa eficacia, y eso ocurre pues no menos de 9 meses, y estoy hablando de tiempos récord, ¿no? Y ese tiempo pues ya mucho habrá ocurrido. Mínimo sería un año. Un año. Para el año que entra. O sea, este año difícilmente se tendrá una vacuna. Sería un tiempo récord si en este año se obtiene una vacuna. Y también hay tratamientos propuestos, seguramente han oído, que ha sido también uno de las cuestiones en los últimos días, sobre todo. Hay medicamentos que in vitro, es decir, en el tubo de ensayo, han demostrado que tienen una actividad contra los virus del mismo tipo, y se están probando en los pacientes. En algunos países se están dando empíricamente, sin tener realmente una base científica. No hay una base científica que diga este medicamento es eficaz o este otro es eficaz. Estoy hablando de hidroxicloroquina, un medicamento que se utilizó para el paludismo hace muchos años, ya no se usa porque ya el paludismo se hizo resistente a ese medicamento, y que ha demostrado alguna actividad, contra el virus, y también un efecto contra la inflamación, que la inflamación juega un papel importante en controlar o no el virus, o en las personas con una gravedad alta o enfermos en estado crítico, la inflamación juega un papel importante para explicar ese estado crítico. Entonces, los medicamentos, este medicamento, además, su uso actual está destinado a los pacientes con enfermedades autoinmunes, con lupus o con artritis reumatoide, sobre todo. Entonces, lo que ha pasado es cuando el presidente de Estados Unidos dice que una institución había aprobado el uso de este medicamento, pues en todo el mundo se fueron a las farmacias y acabaron con el medicamento. Y pusieron en riesgo a las personas con enfermedades autoinmunes que necesitan este medicamento. Ese es otro problema. Entonces, actualmente, bueno, obviamente se ha hablado con las empresas que producen hidroxicloroquina para decir que reserven en México la cantidad que se requiere normalmente, y se tiene estimada la cantidad que se usa cada año para los pacientes que requieren este medicamento y que no tienen, aún cuando la ciencia no haya demostrado que sea eficaz. Y no sabemos, probablemente no sea eficaz. Pero basta que Trump abra la boca y... Hace unos días se vio que, bueno, Estados Unidos ya rebasó el número de casos, y ya es el centro de la Se convirtió en epicentro ya. Se convirtió en el epicentro de la pandemia, y resulta que es nuestro vecino. Así es. ¿Eso cómo va a afectar a México? Porque además hemos visto mapas en donde se ve como los estados rojos de la frontera, y México frontera con los rojo, estados mexicanos tienen muchísimos casos de contagio, y en México muy pocos. Exacto. ¿Por qué sucede esto y cómo nos va a afectar que Estados Unidos sea? Yo pienso por la simple cercanía debe afectar. Y lo más importante es mantener aquí los conceptos que hemos nosotros insistido mucho, en los que hemos insistido mucho en toda la población, en todos los estados, las secretarías de salud de los estados, en primer lugar; en segundo lugar, a los sistemas de salud hospitalarios; y en tercer lugar, a la población general, ¿no? Porque en la fase en que estamos ahorita es muy importante la interacción de todos y todas, ¿no? De la población en general, del sistema de salud con lo que se ha propuesto,
y también de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación juegan un papel importante, sobre todo en mantener esta estrategia de no salgas de tu casa. Los médicos de nuestros hospitales, por ejemplo, tienen el lema, quédate en tu casa para que yo no te atienda a ti o a tu familiar en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ese lema que me parece excelente, o esa frase, debería aplicarse y deberíamos todos coordinadamente a impulsarla en todo el país. Esa es la mejor manera de mitigar los efectos de la pandemia. Independientemente de lo que pase en Estados Unidos, si nosotros hacemos esto, nos ajustamos a estas frases y sobre todo en los hechos de que las personas realmente mantengan la distancia física, así, ¿no? La distancia física, el riesgo de tener la infección, pues obviamente va a disminuir. O sea, mandar a construir un muro en la frontera no es una buena idea. No creo que sea una buena idea. Cuando se han construido o cuando se han aplicado las restricciones máximas, lo que pasó en China fue algo muy especial y funcionó, porque cerró todo, absolutamente todo. Pero aún así trascendió la frontera, primero de la ciudad, Wuhan, segundo de la provincia Hubei, ¿no? Pero Hubei fue afectada en menor proporción, a pesar del cierre, y todo China fue afectada a pesar del cierre, de alguna forma. Lo mismo va a pasar en cualquier lado. En Estados Unidos cerró fronteras a todos los ciudadanos que hubiesen tocado China, estoy hablando en su momento, cuando China tenía el epicentro del problema, y cerró su frontera a toda persona estadounidense o no estadounidense que hubiese pisado China las 2 semanas previas. Y aún así el virus se coló. El virus tampoco respeta fronteras. Y lo mismo. Ni lleva visa, ni no lleva visa, pasaporte, ni nada. El virus tiene un pasaporte y una visa universal y no va a ser fácil contenerlo. O sea, hay que tenerle respeto a los virus. Los virus pueden producir efectos que ni las guerras han producido. Incluso en 1918, ustedes seguramente recordarán lo que se llamó el flu español o la influenza española. Mató a más de 50 millones de personas. Fue realmente quien tuvo la victoria en la guerra. Si tenemos en cuenta el número de muertos, fue el virus de la influenza. Exacto. Y no yo quería preguntarte país, eso, ¿no? justamente porque, es decir, estos virus, sabemos que había guerra y eso fue un factor para que mucha gente muriera por las condiciones precarias de todo mundo en ese momento, por la guerra. Pero también debe haber sido un virus muy agresivo. Entonces, la pregunta era, ¿estos virus aparecen con una frecuencia de una vez cada siglo o tenemos que esperar que el año que entra haya otro? Es decir, ¿cuándo habrá otro virus así o en nuestra generación ya no le va a tocar? ¿Qué va a pasar con eso? Pues de una pandemia de este tamaño, han habido varias pandemias. Después del 18, hubo en el 57 hubo otro, en el 67-68 hubo otra, en el 2009 hubo otra, ¿no? La del H1N1, todas por el virus de la influenza. Pero en los últimos 102 años nunca nos habíamos enfrentado a una pandemia potencialmente de esta magnitud como la que estamos enfrentando en este momento. O sea, nos tocó vivir algo que solamente probablemente se ve cada 100 años, pero que a lo mejor se va a ver más frecuentemente por todo lo que pasa, el desastre ecológico, y aquí sí las dietas y una serie de cosas más que pueden jugar un papel de alguna forma en promover la aparición de nuevas enfermedades, se llaman enfermedades emergentes, o viejas enfermedades que por alguna razón reviven y vuelven a atacar a las personas, que son enfermedades reemergentes. Es un reto perpetuo, como lo llama un famoso doctor Tony Fauci de Estados Unidos. Es un reto perpetuo para la ciencia y es un reto perpetuo para la humanidad. Hace unos días entramos a fase 2 oficialmente y ya se nos informó
que vamos a llegar a fase 3, que eso es totalmente inevitable. Inevitable. ¿Cómo es esta fase 3? ¿Qué va a suceder en esa fase? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos cuando se llegue a ese punto? La fase 3 ¿En qué consiste la fase y qué tenemos que hacer La nosotros? fase 2 es cuando ya hay evidencia de transmisión comunitaria, como la tenemos en este momento. Se pierde la fuente de la infección. Como ocurría con los casos importados, nosotros sabíamos, esta persona se infectó, ok, viene de España, de Francia, de China, de Estados Unidos. Pero en este momento ya se perdió ese vínculo con la fuente de la infección. Este es el escenario 2. Y empieza la transmisión comunitaria. La fase 3 es cuando se extiende esa transmisión comunitaria y cada vez hay más personas infectadas y más personas que están transmitiendo la infección. Entonces, pues el sentido común indica, pues obviamente para evitar que las personas se infecten, tienen que dejarse de exponer al virus. Por eso yo decía, joven, si quieres salir, siempre piensa que te está esperando un virus afuera de tu casa y que te puedes infectar. A lo mejor no te mata, pero tú vas a regresar y sí vas a infectar a personas que pudieran morirse por la infección. Entonces, este concepto, si se lleva a cabo en forma generalizada, pienso que podría ser muy importante para tratar de que esa fase ascendente de la curva epidémica sea lo menos vertical posible, para que nos dé tiempo de atender a más y de manera mejor a las personas que requieren hospitalización y cuidados intensivos para salvarles la vida. Ese es el objetivo. Entonces, no saturar el sistema hospitalario. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tiene que ser una ayuda general. El sistema de salud ya propuso la estrategia, hay que seguir la estrategia. Más que las discusiones políticas y todo lo que está ocurriendo, hay que seguir la estrategia. Si seguimos la estrategia recomendada, yo pienso que podemos mitigar lo suficientemente bien la transmisión y por tanto el resultado final será menos muertos, menos personas vulnerables hospitalizadas. Aunque se alargue. Aunque se alargue, preferible que se alargue 6 meses en lugar de esas 12 semanas que ha ocurrido en 8 o 12 semanas en otros países. Aunque se alargue 6 meses, sería lo ideal. Y estamos preparados para eso, estamos preparados. Estamos preparados para atender hospitalariamente y es otro buen punto, lo que nosotros llamamos reconversión hospitalaria. Quiere decir que tenemos ahora hospitales COVID, hospitales no COVID. Esto nunca se había hecho en la historia, pienso, de los Institutos Nacionales de Salud, y yo pienso que en el país, de manera generalizada, cuyo propósito es buscar espacios dentro de los hospitales para atender a los pacientes críticos que requieren cuidados intensivos. Significa cuidados intensivos, personas que requieren, además de oxígeno, además de soluciones, requieren de ventilación mecánica, conectarlos a un respirador, el monitorear perfectamente bien sus signos vitales y otros parámetros para darle oportunidad de que sobrevivan a la infección grave. Entonces, estos cuartos de terapia intensiva pues son limitados en cualquier país. Claro. Y en México, eso es consecuencia de otros sistemas anteriores de gobierno. Han producido que México sea de los países que tengan la menor cantidad de camas de terapia intensiva. No la menor, toda Latinoamérica tiene pocas camas de terapia intensiva por cada 1000 habitantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, además se requiere personal altamente especializado para poder atenderlos y saber manejar todos los equipos. Entonces, tú tienes que reconvertir o modificar todo tu plan hospitalario. Los hospitales COVID, por ejemplo, lo que hicimos, y viene justo por tu pregunta si estábamos preparados, desde hace ya algunas semanas, nosotros le dijimos, tú vas a hacer un hospital COVID al INER, a Nutrición, al Hospital General de México, al Hospital Juárez de México, al GA González, una mezcla de COVID, no COVID, y al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, que son los que están en el Valle de México. Y
pues contamos el número de camas disponibles en este momento, visitamos los hospitales para saber cuántas camas más podríamos implementar de cuidados intensivos, esto no es cualquier cosa, y una fase 3 de ver qué más espacios podríamos ocupar en caso necesario. Esa es preparación para los efectos más graves de una pandemia, y lo hicimos. Estos 5 hospitales se convierten en COVID, INER y nutrición predominantemente COVID, o sea, casi exclusivamente COVID, y otros hospitales como cancerología, por ejemplo, o cardiología, se vuelven muy importantes para apoyar y no desatender otras enfermedades que obviamente la vida sigue, el curso de la salud sigue y de las enfermedades sigue y tenemos que atender todas las enfermedades. Entonces se convierte en importante para apoyar a los pacientes en nutrición o en el INER que tengan un problema cardiovascular, pues se van a cardiología. Los que tengan cáncer se van a cancerología. Los pacientes con cáncer no pueden estar en contacto con pacientes con COVID, porque les va a ir muy mal. Es el otro grupo vulnerable del que yo he hablado. Y los pacientes con VIH que llegan con las defensas muy bajas, también es lo mismo. Tenemos que buscarles un espacio para atenderlos sin el riesgo de que se infecten por el virus que causa COVID. Y esto lo hemos venido haciendo. Pero hay otras medidas que deben de tomarse para reconvertir los hospitales, que son la reprogramación de cirugías. Si hay cirugías no urgentes, las electivas, les llamamos en los términos técnicos, pues las vamos a reprogramar en 3 o 4 o más meses para que no esté en esta fase fundamental de respuesta a la pandemia. Igual la consulta ambulatoria es lo mismo. O sea, si estás estable de la hipertensión arterial, de diabetes, bueno, no vengas a consulta, tenemos un contacto telefónico y vemos que estés estable, estás tomando bien tus medicamentos, quédate en tu casa. Y reprogramamos tu consulta hasta que haya pasado el efecto más grande de una pandemia. Todo esto se hizo en las últimas semanas para tratar de estar lo mejor preparados para recibir a los pacientes críticos. Estamos esperándolos, ¿no? Justamente en este momento empiezan a aumentar el número de pacientes graves y es justo el momento que el mensaje a la población es quédense en su casa, distancia física, no promuevan la infección a los grupos vulnerables y para que no saturemos a los hospitales. ¿Y la Semana Santa ya viene? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es seguir las indicaciones, mantenerse en casa y mantener la distancia física. Es fundamental. Por un lado cancelar los viajes hasta la otra Semana Santa. No hay playa, no hay aeropuertos, no hay aviones, no hay todos metidos. Es cuarentena no hay santa. autosardina para ir a Acapulco a saturar la bahía. Estamos en un momento crítico en que la distancia física es fundamental, fundamental. ¿Hay medidas específicas para la fase 3? ¿Distintas? Sí, bueno, es más estricto con las medidas de distanciamiento. Como lo hace la Aún India, más así de que todavía. estarle pegando a la gente en la Aún calle más porque salió la... No, vamos a ver eso afortunadamente. Los derechos humanos todavía así... Exacto. Pero insistir, ¿no? Siempre, En esta- siempre No, en el apelando a la contexto de- conciencia de la sí, gente, claro. para que no tengas que darle vas. Qué bárbaro lo que Finalmente es voluntario, es apelar a la conciencia y a la confianza que se tenga en los sistemas del sistema de salud mexicano en este momento. Y esto va mucho también para todos los estados de la República Mexicana, que tengan la misma conciencia y que la población de todo el país se ponga en el mismo tono de mantener una distancia física que impida que la mayor parte de la gente se infecte, sobre todo la población vulnerable, que hay que proteger al máximo. Hay una buena respuesta de morir. la gente en general al equipo que está manejando la crisis, ¿no? Sí, yo pienso que ha habido una buena respuesta ahora y lo vemos en los números, ¿no? Lo veremos en la curva. La curva nos va a indicar también qué tanta respuesta hemos tenido de la población. ¿Y eso en qué momento será cuando podamos ver eso?
nuevamente, quien marca el calendario es el virus, no nosotros. Y si, La próxima semana tendremos al virus. Una entrevista con el virus, ya lo saben. Pues muchas gracias, Doctor. Al por contrario. haber venido y por habernos... Muchas gracias por venir, Muy, por muy regalarnos un ilustrativo. rato de tu un tiempo. gusto, un placer estar ¿Verdad? aquí. No, gracias, ha sido de verdad un honor estar con ustedes. todo No, lo para contrario. nosotros y también para nosotros estar en sus casas, estar en sus escritorios, por favor no salgan, o si salen, pues que sea para lo urgente. Por favor, infórmense adecuadamente porque las malditas fake news Están matan. más contagiosas que el coronavirus. Sí, señoras, sí, señores. Así que cuídense, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Bye.